Escucha, querido oyente, todos creemos conocer nuestro mundo. Pero, ¿y si te dijera que hay rincones en nuestro país que esconden secretos tan oscuros que podrían quebrar la cordura del más valiente? En las montañas del estado de Hidalgo se encuentra un pueblo cuyo nombre no osaré mencionar por temor a ser escuchado por las entidades que lo protegen. Y antes de que piensen que es otro cuento de abuelos, piensa en aquel susurro que crees escuchar en la noche. En esa sombra que jurarías que se movió. Esa es la huella de lo que te voy a contar. A esta historia la llamo Las Sombras Atemporal. En las sierras hidalguenses, alejado de las rutas habituales, se encontraba el pueblo de Atemporal, un lugar donde el tiempo parecía no transcurrir y donde los relojes curiosamente no existían. Ramiro, un investigador de fenómenos paranormales y con una especie inclinación hacia la ciencia ficción, había oído rumores de este lugar y decidió visitarlo. Llevaba consigo aparatos que miden distorsiones en el tiempo y detectores de actividad espectral. La arquitectura del pueblo era peculiar. Las casas parecían combinaciones de estilos de distintas épocas, fusionados de maneras inexplicables. Los habitantes, por otro lado, llevaban una vida apacible, como si estuvieran atrapados en un bucle continuo. Pronto Ramiro se dio cuenta de que, en Atemporal, las noches eran más largas y en ellas las leyes de la realidad se distorsionaban. Por las noches, el pueblo se convertía en un portal entre dimensiones. Sombras humanoides, que Ramiro dedujo eran seres interdimensionales, paseaban libremente. Estas entidades se mezclaban con fantasmas de habitantes ya fallecidos. Una noche, una de esas sombras se acercó a él y con una voz que parecía venir de todas partes y ninguna a la vez, le reveló que Atemporal era un punto de encuentro para seres de diversas realidades. Le advirtió que debía marcharse antes de que el sol saliera o quedaría atrapado en ese ciclo atemporal para siempre. Sin embargo, la curiosidad de Ramiro fue más grande. Decidido a quedarse a documentar todo con el amanecer, la realidad atemporal se distorsionó más. Las calles ya no llevaban a los mismos lugares, las casas se transformaban y los seres interdimensionales se volvían tangibles, tomando formas más aterradoras y amenazantes. El clímax ocurrió cuando Ramiro intentó huir. Entró en lo que parecía una iglesia. En su interior encontró un altar satánico. El clímax ocurrió cuando Ramiro intentó huir. Entró a lo que parecía una iglesia. En su interior encontró un altar satánico. Aquí las sombras y los fantasmas llevaban a cabo rituales que mantenían la distorsión temporal del pueblo. Ramiro, al interrumpir uno de estos rituales, fue atrapado y marcado con símbolos arcanos que lo vinculaban a ese lugar para siempre. Ramiro, atrapado en ese limbo interdimensional, se negaba a aceptar su destino. Aunque se había convertido en una sombra entre las muchas que habitan Atemporal, su conciencia permanecía intacta. A medida que pasaba el tiempo, o lo que eso significaba en Atemporal, comenzó a comprender el funcionamiento del pueblo y las reglas no escritas que lo gobernaban. Una noche, mientras deambulaba por las calles retorcidas, Ramiro se encontró con Lucía, una joven que afirmaba ser una viajera en el tiempo. A diferencia de las sombras y entidades que paseaban por el pueblo, Lucía tenía una apariencia sólida y terrenal. Reveló a Ramiro que había llegado a Temporal intentando escapar de una entidad que la perseguía a través de diferentes eras y dimensiones. Esta entidad, conocida como el Guardián del Tiempo, buscaba a aquellos que osaban alterar el flujo natural del tiempo. Lucía había descubierto un posible escape de Atemporal, un antiguo ritual que podía romper la barrera entre dimensiones, pero para ello necesitaba 3 objetos: un reloj que había pertenecido al fundador de Atemporal, la lágrima de una sombra y la sangre de un viajero del tiempo. Juntos se embarcaron en la misión de obtener estos objetos. El reloj estaba en posesión del alcalde, un ser desfigurado que vivía en la mansión más grande del pueblo. La lágrima la consiguieron de un niño fantasma atrapado en un eterno juego de escondite. Y la sangre, Lucía estaba dispuesta a sacrificarla. Con todo su poder, llevaron a cabo el ritual en la misma iglesia satánica donde Ramiro había sido marcado. Pero al invocar las palabras, el guardián del tiempo apareció. Era una entidad impresionante con ropajes antiguos y ojos que reflejaban todas las áreas de la existencia. El guardián enojado intentó detener el ritual. La iglesia se llenó de un vórtice de sombras, vientos y gritos.
Lucía y Ramiro, sosteniéndose mutuamente, pronunciaron la última palabra del ritual justo cuando el guardián se abalanzó sobre ellos. El amanecer rompió la oscuridad, algo inusual en la temporal. Lucía y Ramiro se encontraron en las afueras del pueblo, pero había algo diferente. Atemporal, tal y como lo conocían, había desaparecido, dejando solo ruinas antiguas. Aunque lograron escapar, Ramiro y Lucía quedaron marcados. Ramiro ya no podía ver su reflejo, y Lucía, cada vez que intentaba recordar su pasado, solo veía sombras y escuchaba susurros. Ambos habían pagado un precio por jugar con el tejido mismo de la realidad. Esta historia la escuché de un viejo relojero en Puebla, quien juraba que el reloj que llevaba Ramiro había pertenecido a su bisabuelo. Espero hayan disfrutado del relato. Jugar con el tiempo y el espacio puede llevarnos a aventuras increíbles, pero también nos recuerda que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Cada acción tiene una reacción, y alterar el curso natural de las cosas puede tener consecuencias imprevistas. Comparte y suscríbete a Criptas y Leyendas. Y ahora, mientras las arenas del tiempo continúan deslizándose, les deseo que sus relojes siempre marquen el presente y que sus sombras nunca murmuren en su contra. Hasta la próxima, osado oyente.